Es un gran placer saludarles en este hermoso día y alabo al Señor porque nos ha protegido a todos nosotros de este terrible virus que ya ha matado a más de 80.000 personas en nuestro país. Cada vez que escucho en las noticias o en comentarios de personas que quieren volver a la normalidad, refiriéndose a volver a la vida como era antes de la pandemia, yo me pregunto, ¿cómo va a ser la vida después de la pandemia? Pienso que no va a volver a ser como antes, por varias razones, pero sobre todo porque todos nosotros hemos cambiado un poco y sin duda vamos a ver la vida de una manera diferente. Claro, hay cosas que deben volver como antes, sobre todo el que podamos reunirnos semanalmente en la iglesia para adorar a Dios y para tener contacto los unos con los otros. Pero sin embargo la pregunta sigue, ¿qué viene después de esta pandemia? Hay muchas cosas que van a venir, algunas muy buenas, pero otras quizás no tan buenas. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, y vamos a leer varios versículos, empezando en el versículo 1. Y dice así, y Saulo estaba de acuerdo con ellos en su muerte. Aquí los protagonistas es Saulo, que después sería llamado Pablo, San Pablo, y Esteban, el primer mártir cristiano. Y Saulo estaba de acuerdo con ellos en su muerte. Y en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. En el versículo 4 y 5 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando las buenas nuevas de la palabra. Es decir, la traducción más correcta sería evangelizando, ¿no? Es decir, compartiendo y proclamando las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Y lo interesante es que Dios usó una pandemia de persecución para crear una pandemia de predicación y de evangelismo. Es curioso que aquí no solamente son los apóstoles, no son los que predicaron, porque ellos se quedaron allá, pero dice en el versículo 5 que fueron los hermanos laicos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. A veces los cristianos nos acostumbramos un poco a la buena vida y nos conformamos con saber que Dios está en control de todo y nos volvemos un poco perezosos en cuanto a nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio a los demás. Por eso me llama la atención que no eran los apóstoles los que predicaban. Aquí vemos a Felipe, que fue uno de los diáconos. Así que la iglesia cambió por completo. En Hechos capítulo 11, unas páginas más adelante, dice en el versículo 19, y después leeremos el 20, dice versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos por la tribulación que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie, sino solo a los judíos. Todavía no habían entendido que el Evangelio es para todo el mundo, pero en el versículo 20 miren cómo dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaban también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Capítulo 13, ahora una hoja más adelante, versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella región. Y ahora capítulo 14, versículo 21 y 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Entonces San Pablo, en el versículo 22, les aconseja algo. Y miren cómo dice, es menester que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Es decir, las cosas no fueron fáciles, al contrario, fueron más difíciles, pero más gloriosas y sublimes a pesar de las dificultades. Y en el capítulo 17, en el versículo 5,
también el diablo usó otros métodos para intentar frenar el avance del Evangelio. En este caso fue la violencia. Miren cómo dice 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres malvados de la plaza y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Es decir, que el diablo no va a ahorrar ningún tipo de método, incluida la violencia física, para hacer parar el Evangelio. Este pobre Jasón fue llevado a la cárcel y gracias a Dios pudo salir después. Pero lo importante que tenemos que recordar es que la Iglesia fue sin duda más productiva espiritualmente que antes. No solamente tuvieron que ser esparcidos geográficamente a diferentes lugares, sino que su actitud tuvo que cambiar totalmente. ¿Tendremos que cambiar nosotros? No cambiarnos de ciudad, sino cambiar nuestra actitud para que nuestra iglesia sea más activa y productiva espiritualmente. Igual que Dios transformó la pandemia de persecución en algo extraordinario, ¿no creen que también nos podría suceder algo así a nosotros? Un escritor cristiano, Robert Coleman, dijo: no hemos sido llamados a defender el cuartel, sino a atacar en el campo de batalla. Es decir, como cristianos Dios nos llama no solo a defender y proteger la iglesia, sino que peleemos la batalla afuera, con nuestros vecinos, con los vecindarios, en el trabajo, en la comunidad. Deberíamos hacernos varias preguntas aún antes de que acabe esta pandemia. ¿Cómo te ha afectado a ti en tu experiencia cristiana? ¿Te has acercado más a Dios? ¿Cómo te sientes en cuanto a las señales del fin del mundo que predijo Jesús en San Mateo 24? Recuerda que en el versículo 7 dice que además de las guerras y los terremotos, habría epidemias. Con la pandemia de persecución que vino en los primeros años del cristianismo, vino la explosión que llevó el Evangelio a todo el mundo conocido en aquella época. Y esto no fue por el éxito de un evangelista talentoso, sino que fue por cristianos contagiados por el amor de Cristo, que decidieron contagiar al resto de la sociedad con el amor y la esperanza que ellos ya tenían. Y la última pregunta: ¿sigues dándote las mismas excusas que antes de la pandemia para no compartir el Evangelio con los demás? Hay una cita muy bonita de la señora White en Testimonios, tomo 9, que dice: en un próximo futuro habrá una serie de acontecimientos que revelarán que Dios gobierna la situación. La verdad será proclamada en lenguaje claro e inequívoco. Como pueblo debemos preparar el camino del Señor bajo la dirección poderosa del Espíritu Santo. Oremos para que el Señor use estas circunstancias tan malas para muchas personas, obviamente, y nos reanime para que despierte en nosotros la misma actitud que mostraron aquellos primeros cristianos y podamos compartir el Evangelio de salvación como nunca antes. Que esta epidemia del virus pueda ser transformada por el Espíritu Santo en una epidemia de predicación y de salvación. Amén.